Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un episodio especial del podcast Al cierre del tiempo Casa Editorial. Como saben, este es un podcast en el que discutimos los temas y las noticias que se hablan durante el día en la sala de redacción, pero hoy hemos querido preparar un episodio de Al cierre del año, hablando con algunos de los editores acerca de los temas que han sido algunos, pues, de un año muy agitado, los temas principales del año en política, en deportes, en cultura, los temas más leídos y compartidos a través de eltiempo.com, así como en nuestro portal de videos y nuestra presencia en YouTube. Es así que hemos invitado a algunos de los editores para discutir estos temas. Mi nombre es Carlos Solano, en ausencia de Andrés Mompotes. Estos son los temas de los que hablaremos. La clave de las noticias. En el tema clave que se puede comentar del año, de muchos temas, de una agenda en lo judicial, en lo político, en muchos terrenos gigantesca, de muchos escándalos, de todos modos un tema que es clave y que en cierta forma redondea muchos de ellos es el cambio de gobierno, la nueva mirada, la nueva dirección a partir de lo que ha sido la presidencia de Iván Duque a partir de su elección y su posesión. Ya llevamos Jorge Meléndez de la sección política, ¿cuánto tiempo llevamos ya de gobierno de Iván Duque? Bueno, digamos que en este momento estamos hablando ya de más de 4 meses del gobierno del presidente Iván Duque. Claro, asumió el pasado 7 de agosto. Entonces ha sido pues un cambio de dirección con muchos altibajos, con muchos problemas de frente, con muchas reacciones. ¿Cómo ve usted, Jorge, desde su punto de vista periodístico, lo que han sido estos 4 meses y pues a la luz de lo que es el cierre del año? Eso, doctor Solano, es como cuando usted cambia de novia. Sí, porque me imagino que usted alguna vez en la vida hizo eso, pasado, ¿no? Sí, claro que sí. Y usted puede que consiga una que está mejor, pues digámoslo desde el punto de vista para que usted no me malinterprete. Me refiero que está mejor porque de pronto tiene mayor preparación académica, por ejemplo. ¿Sí? Pero de todas maneras todos los cambios son difíciles, ¿no? Mientras se le coge el ritmo, mientras usted la empieza a entender, mientras usted sabe si ella le va a aceptar que usted la suba por la puerta de atrás de la buseta pagando solo 1.500 por los dos, cosas de ese estilo. Entonces el gobierno comienza y obviamente es un cambio necesario. Todos los gobiernos van a tratar de diferenciarse un poco de su antecesor, eso es apenas obvio, ¿sí? Entonces, pero esto esto es mucho más de un poco, ¿no? Por eso, pero de todas maneras es esos cambios y eso han generado de pronto que haya tropiezos, que haya gente que no entienda eso, pero eso se ha visto particularmente, digámoslo así, a nivel del Congreso. Ahí es donde ha estado un poco, en el tema político es donde ha estado un poco la gran diferencia de este gobierno con el anterior. Es un cambio del baile completamente en la medida en que para pasar cualquier proyecto el camino es muchísimo más pedregoso que antes en cualquier otro gobierno. Obviamente, por supuesto, señor, volvemos al caso de su novia. Usted para invitar a esa niña a salir, pues tiene que comprometerla a llevarla a algo, ¿sí o no? Pero es que a ella no le va a salir que porque sí, que porque es que usted es el gran profesor Solano. No, usted tiene que motivarla a salir, usted tiene que convencerla. Y eso es lo que no le ha quedado muy fácil a este gobierno, convencer a los congresistas de que le caminen a sus proyectos. ¿Y por qué? Básicamente porque este gobierno no ha dado participación. ¿Sí? Es que aquí estamos confundiendo un poco dos cosas. Una cosa es la mermelada, es cuando a usted eventualmente le ofrecen algo a cambio, pero la otra es la participación política. Todos los gobiernos dan participación política. Usted es muy complicado que pueda mantener un gobierno sin que tenga participación política, sin que haya una correlación, digámoslo así, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y mientras eso no se dé, pues va a ser un poco difícil, va a ser un poco traumático, porque es que también, señor, tengo que decirle lo siguiente, un congresista tiene sus intereses y tiene sus deudas, y llamémoslo así, sus deudas son sus compromisos regionales. Y un congresista espera, o la gente cada vez que encuentra un congresista no va a felicitarlo por decirle, oiga, gracias por ese proyecto, sino le lleva la hoja de vida. Mire, mi hijo se acaba de graduar de comunicación social, entonces necesito que me le ayude a conseguir un puesto. Mire que es que mi abuelita está enferma, aquí le traigo esta fórmula.
Pues Listo. eso se necesita un poco, ¿no? Y entonces cambió todo ese baile, esas, digamos, participaciones políticas cambiaron y por supuesto le afectó absolutamente todo. Claro, ha tenido muchos inconvenientes, ha tenido no le muchas ha trabas. o sea, si contamos, es más fácil contar lo que le ha salido, lo que ha salido firmado que lo que no. Pues digamos que aquí eso sí depende, como cuando dicen ese viejo y conocido refrán que uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y el gobierno está contento, considera que le han funcionado muchas cosas, considera que la agenda le fluyó, y por otro lado hay quienes dicen que eso no ha funcionado, que no se aprobó todo lo que se quería, que la reforma política le quitaron la nuez, que era precisamente lo de las listas cerradas, que eso no fluyó, que la famosa reforma judicial, eso se volvió trizas. La ley de financiamiento. La ley de financiamiento salió bastante diezmada, es decir, hay que ver eso, ¿no? La ley TIC aplazada. La ley TIC aplazada, exactamente, usted bien lo está señalando. Es decir, desde ese punto de vista uno podría decir que el balance ha sido un poco agridulce, pero entonces voy un poco más allá. El gobierno ya está diciendo que no, que se siente un poco satisfecho con lo que ha salido, que va a entrar de nuevo con la reforma judicial, que va a empezar a tramitar de nuevo la reforma política, va a insistir en las listas cerradas, que sus actos legislativos se están moviendo. Entonces es un poco lo que uno hace prever es que sí, el gobierno va a tener que hacer un ligero viraje en el manejo de sus relaciones políticas. De cara también hacia la opinión pública, pasan cosas como, por ejemplo, lo que acaba de pasar con lo que firmó el presidente, la resolución sobre el porte de armas, y de repente el senador Uribe muestra un borrador previo a la publicación. Esto también le deja un sabor a la gente complejo. Eso le genera un cierto también inconformismo un poco al gobierno, pero también tenemos que ser claros. El caso de Uribe, pues él es diferente y todo lo que haga Uribe, la gente en últimas, la mayoría de la gente, o por lo menos un sector importante, termina avalando lo que hace Uribe. Y claro, le cuestiona, pero tampoco nos llamemos a engaño, profesor Solano. Todo el mundo cuando votó por el señor Duque sabía que él era, llamémoslo así, el ahijado, el que tenía el guiño del señor Uribe. A nadie lo van a sorprender a estas alturas de la tarde. Pero otra cosa es que un senador tenga, por ejemplo, un borrador de una resolución antes de que la presente el presidente. Es decir, si es válida esa pregunta. Argumentos vienen y hay quienes dicen que de todas maneras toda resolución antes de ser pública tienen que socializarla, tienen que darla a conocer, tienen que publicarla para que la gente haga de sus opiniones, haga sus comentarios y diga esto es. Claro, hay quienes salen ya a decir que esa resolución que se publicó es diferente a la que mostró el señor Uribe. ¿Sí? Ahí entraríamos a verlo, pero por ahora así están las cosas. Ley de financiamiento fue claro en que se presentó una cosa en principio y lo que salió fue totalmente diferente, o bueno, no totalmente diferente, pero sí la mayoría. No, sí, uno diría que totalmente diferente. Empezando por algo puntual, ellos aspiraban a recoger al menos 14,9 billones de pesos. Yo por lo menos, profesor Solano, no sé cómo se escriben 14,9 billones de pesos. Lo podré escribir en letras, en ceros, no sé cuántos ceros habrá que ponerle esa vaina y quién me pueda entender eso. Y terminan recaudando un poco más de 6, más de 6. Es decir, hay un cambio sustancial, pero además trasquilada, peluqueada. Es decir, del original creo que solo quedó el número con el que originalmente se le estaba poniendo a ese proyecto. Es decir, muchos cambios, muchas modificaciones, pero por ahora el gobierno parece que se siente tranquilo y el mismo presidente Iván Duque ha salido a defender lo aprobado. En lo político también le ha tocado sortear y en lo digamos administrativo el tema del fiscal ad hoc, el tema de nombrar un fiscal ad hoc que todo el mundo le dijo, bueno, pero estos tres candidatos, ¿cuál es esta terna? O sea, también le ha tocado enfrentar unas cosas muy difíciles, ¿no? Ha tenido algunos. Uno a veces no entiende el gobierno. Claro, una cosa somos los dos aquí sentados, señor, charlando aquí con nuestro compañero. Y otra cosa es estar uno en el gobierno, pero a veces uno siente que desde la Casa de Nariño se meten unas enredadas que uno dice, pero no hay razón, ¿sí? No hay razón de por qué meterse en estos enredos, por qué darle tantas vueltas, por qué no nombrar una terna que no genere tanta dificultad, pero en efecto terminó enredado. Primero una terna, le devolvieron un nombre, había una magistrada, esa magistrada terminó renunciando, después terminaron finalmente rearmando, reconstruyendo la terna, nombran al decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, después resulta que esa facultad había suscrito un convenio, un acuerdo con el actual fiscal, con el señor Néstor Humberto Martínez, y termina enredándose eso, a veces uno dice, sin necesidad. De acuerdo, y algo que ha sostenido el gobierno Duque, o el presidente Duque directamente es,
voy a gobernar para todos, una unión nacional, hablaba mucho de ese tema de unir fuerzas y tal, pero por ejemplo hay un tema que es los temas anticorrupción y toda esta discusión que se ha quedado la mayoría engavetada pues en el congelador. Los han modificado, los han cambiado, es que en los temas anticorrupción, yo aquí retomo algo que no sé de quién es, que dice que es que el problema es que queremos cambiar sin cambiar. Y eso es queda muy de para arriba hacer usted eso. Cambiar general, o sea, todo el país. Sí, que cambiemos, pero realmente no estamos cambiando. Y en los temas anticorrupción, en efecto, hay muchos de esos que no se han movido lo suficiente, pero además también porque había algunos temas que uno no entiende que tienen que ver con la lucha anticorrupción. Que son confusos y que, de acuerdo, pero eso prometía una unión nacional como la que él estaba se hizo diciendo. Casi que un acuerdo para sacar adelante los temas anticorrupción. Sí. Lo que pasa es que eso también es muy complicado, que hagamos una unión pero en torno a mí, ¿no? Eso tampoco funciona muy fácil. Claro, ¿y ¿quién firma a partir de la unión? ¿Quién firma eso no es tan simple y tan sencillo, ¿sí? Hagamos una fiesta, a mí denme el trago y los demás tranquilos. ¿Sí? Y esto nos permite entrar al siguiente tema que vamos a discutir con Jorge Meléndez de la Agenda Política. La cifra del día. Y así también llegamos a la cifra, una cifra importante que fue también nuestro personaje del año en el tiempo, de una publicación que hicimos del resumen del año, y es 11.674.951, que es el número de votantes en la consulta anticorrupción. Histórico, Jorge Meléndez, pero ¿usted cómo lo ve? Sí, indudablemente que fue una cifra histórica, y fue histórica no solo por el número de personas que salieron a votar, sino porque era mucha la cantidad de personas que no daban, llamámoslo así, no daban un peso por esa consulta. Claro. Incluso los que votaron. Incluso los que votaron, muchos fueron a votar por decir, sí, pues votemos, pero la gente no creyó, mucha de la gente y de los observadores políticos no creían que eso superara los 6 millones de votos, y por eso fue grande la sorpresa cuando se alcanzó esa dimensión extraordinaria, tenemos que decirlo así, y eso incluso fue también lo que terminó obligando al mismo gobierno al decir, venga, sentémonos, hagamos un acuerdo, pongámonos de acuerdo, miremos qué proyectos vamos a sacar. Se creó una mesa técnica, ¿sí?, una mesa técnica en la que dijeron vamos a preparar cuáles son los proyectos que vamos a presentar, pero sin un pequeño, o se obvió un detalle importante, tener muy en cuenta a las grandes bancadas o a las bancadas del Congreso. Entonces cuando llegan esos proyectos allá empiezan a patinar, pero una voluntad general del público, más de 11 millones y medio de personas, más de los votantes que tuvo en segunda vuelta el presidente, el entonces candidato Iván Duque, un umbral muy alto. Yo creo que lo que le queda a mucha gente es el sinsabor de estuvimos al 5 pesos 5 centavos para el peso, pero no logramos ese umbral, con un umbral altísimo. ¿Por qué era ese umbral tan alto? Porque, digamos, así quedó en la ley, y pues ahí lo importante era cumplir ese umbral. Eso, digamos, no fue un invento del registrador ni del gobierno. Así está en la ley, es un porcentaje del censo electoral. No es nuestra culpa, profesor Solano, que aquí estemos habilitados más de 34 millones de personas para votar. Y solo salgan unos pocos. Entonces ya no es culpa, ¿sí? Ahí no podemos responsabilizar. La gente, si no sale a votar, la gente pide mecanismos de participación, la gente quiere hacer parte de los procesos democráticos del país, pero si no acude, pues aquí a nadie se le puede llevar de las narices a que vote, y ahí donde se ponga el voto obligatorio, el problema en el que nos vamos a meter. Pero lo importante es que fueron 11 millones, y eso sí es significativo. Es muy significativo. Era la discusión de la voluntad del gobierno Duque de reunirse con Claudia López, de reunirse con los voceros de esa iniciativa. Y pues el país está esperando eso, ¿no? Era lo que estábamos hablando anteriormente, está esperando unos cambios. ¿Cómo lo ve a futuro? Si esto lo proyectáramos, ¿va a pasar algo con esa discusión? Algunos proyectos van a caminar un poco, sí, hay otros que ya recibieron la cristiana sepultura, pero digamos que lo importante acá es que quedó en el ambiente, quedó en la agenda política que la corrupción es un tema que preocupa al país y que los políticos van a tener que pararle bolas al tema y que los organismos de control van a tener que ser más eficaces en esa lucha anticorrupción, ¿sí? Claro, hay unos proyectos que pueden ayudar, pero la solución no solo está en esos proyectos, ¿sí? La solución no puede ser es decir, aquí la corrupción no se puede acabar por un decreto. No se puede acabar por un proyecto de ley. Claro, son iniciativas que van a ayudar, por supuesto,
pero también debe haber un tema de fondo y es un mayor compromiso de todos los sectores, compromiso que parece que no ha sido suficiente, por lo menos en el Congreso. De acuerdo, así llegamos al final de este análisis sobre los temas más importantes, o el tema más importante dentro de una agenda muy amplia de lo que ha sido materia política en torno a las discusiones principales del año. Esperemos cómo sale el 2019, ¿no, Jorge? ¿Cómo le va en el baile al presidente Duque, que en las últimas semanas iba repuntando, ¿no? Habrá un poco de viraje, lo más seguro, un poco de viraje político. Y acuérdense ustedes que el año entrante hay elecciones locales, o sea, habrá que escoger alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y en algunos casos las juntas administradoras locales. Elecciones, será un año electoral y los años electorales son movidos. Uh-huh. Esperemos cómo nos va. Jorge Meléndez de la sección política, muchas gracias. También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del Tiempo sobre crónicas sonoras. La clave de las noticias. Y en cuanto a deportes, temas claves sin duda alguna han sido el Mundial de Fútbol este año y lo que pasó con Katherine Ibargüen, ese reconocimiento muy importante, muy valioso como atleta del año. Gabriel Meluc, editor de deportes, está aquí para contarnos un poquito de cómo vio este año en deportes y si estos definitivamente fueron los hechos indiscutibles del año en deportes. Sí, hermano, sí, pues el Mundial de Fútbol marcó el calendario deportivo de la temporada 2018, sin ninguna duda. Y Katherine Ibargüen fue la noticia y la deportista del año para Colombia. Hubo mil otras cosas, pero hablemos del Mundial. Sí, hay muchas cosas. Hablemos del Mundial. Hablemos de la realización por primera vez en una de las pocas potencias del mundo, uh-huh, en las cuales no se había jugado el mayor certamen deportivo del planeta, uh-huh, porque no son los Olímpicos, claro, es el Mundial. Rusia hizo un Mundial sensacional basado en la seguridad. Maravilloso país, maravilloso Mundial, maravillosa organización y con algunas cositas interesantes de fútbol donde se quebró una tendencia de manera de jugar que era la que se traía en los últimos 2-3 mundiales, donde se imponían los equipos de tener la pelota y de muchos pases y de control de balón, como los Barcelonas, como las selecciones de España, como esa Colombia vieja de los 90, y se cambió a un fútbol donde el que menos tiene la pelota, el que espera y contragolpea, el que acierta más cuando patea. Le voy a echar un cuento. Francia en la final contra Croacia se fue ganando el partido en 2 jugadas sin patear al arco. Sí, claro. La primera fue un penalti del lado y fue mano y iban ganando. De acuerdo. Es una paradoja. Entonces el Mundial nos dejó eso, un gran país, una nueva manera de ganar los resultados en el fútbol, una organización magnífica, y el Mundial también nos dejó una marca. Y fue un futbolista que es el futbolista del año, que fue Luka Modric, subcampeón con Croacia, y que además acaparó todos los premios de la temporada. El jugador de Europa, el premio de la UEFA, el Balón de Oro, el de vez de la FIFA, el jugador del Mundial. Imagínense, un póker de trofeos pocas veces logrado. En parte también porque a la crítica mundial y al mundo le da pena decir Cristiano sin mencionar Messi o al revés. Claro. Entonces, pues como no ganó el uno y no ganó el otro, aunque el otro se ganó una Copa de Campeones, una Champions League, como Cristiano Ronaldo con el Real Madrid, que de pronto pudo haber sido él. Okay. Entonces decidieron dárselo a otro del Real Madrid, pero que le hubiera ido más o menos bien en el Mundial. Entonces ahí, pues, claro. ¿Usted cree que la colombianada solamente? No, eso es la mundialada. Sí, eso pasa en todos los lugares del mundo. En otros barrios. Y aquí en Colombia sí, definitivamente, los 4 saltos de Katherine Ibargüen, 2 en la Liga de Diamantes y 2 en los Centroamericanos y del Caribe, pues la pusieron muy, muy de lejos, uh-huh, como la deportista del año y el personaje y el hecho deportivo del año para nuestro país. Y Katherine está escribiendo una década legendaria. Ya había sido deportista del año también del Tiempo en el año 2015, había estado 3 veces segunda, todo en estos últimos 10 años. Es una historia redonda un poquito, sí, es toda una leyenda.
Y lo importante fue que esta vez le pegó a otro salto. Entonces, fuera del tradicional salto triple en el que ella ya nos ha acostumbrado a nosotros y al planeta a ganar y estar en los primeros lugares en todo el ciclo, incluyendo mundiales, olímpicos y ahora en la Liga de Diamante, que es un muy buen invento, pues le añadió el salto largo. Y eso tenía una razón básicamente comercial. El salto largo es una de las fases de entrenamiento del salto triple. Okay. Entonces cuando se empezaron a mirar, oiga mija, mire lo que está saltando usted en esto, le dice Osvaldo Duani, su entrenador, y mire las marcas que tienen las otras, pues vamos y nos ganamos otra platica en esto, y efectivamente, entonces las marcas deportivas se tradujeron en marcas en la cuenta de crédito, y eso está válido y es clarísimo. Pero no me puedo ir de acá sin hablar de la marca mundial del año, que fue la de Eliud Kipchoge, el keniano fondista que impuso un récord de leyenda, así en ese tono, en el maratón, 2 horas, 1 minuto 39 segundos, y nos puso a pensar a nosotros y a la ciencia en si un ser humano va a bajar de las 2 horas en los 42,2 kilómetros del maratón. Okay. Y eso está cerquita. Él ha hecho ya pruebas en pista cerrada con liebres. ¿Qué son las liebres? Unos aparaticos que le van marcando el paso. Son muñequitos, una liebre, un conejito, como los del canódromo, como en un canódromo, exactamente. Sí. Ahí la van poniendo, el tipo va marcando y entonces le van acelerando y el tipo va acelerando al mismo paso, que es lo que llaman las liebres, y el tipo ya lo hizo. Entonces, eso abre una gran puerta, una gran puerta. Para el deporte colombiano también está, pues no podemos pasar la realización de la Colombia Oro y Paz, que es una carrera 2.1 de ciclismo de la UCI. Entonces ya tuvimos a grandes ciclistas acá, estuvo Alaphilippe, vinieron los grandes, corrieron aquí nuestros chachos, Nairo, Urán, eso fue muy importante. El título mundial semipesado de la MBD, el Eider Álvarez, por primera vez tenemos un campeón de una categoría de las míticas, de las altísimas del boxeo mundial. Los 2 títulos, el de Tolima Junior. La selección Colombia perdió al mejor técnico de su historia, que fue José Peckerman. Este es un año de cierre de ciclo de Peckerman, a la luz de, digamos, al frío de la Navidad y al borde del año. ¿Cómo lo podemos concluir? Mire, yo creo que el Mundial fue un Mundial normal para Colombia. La intelectualidad del fútbol, que es una mamera, que es peor que la intelectualidad de la cultura, que es otra mamera. Sí, la conozco. Esas se las conoce, ¿no? Las dos las conoce. Y no conoce la intelectualidad del periodismo. Esa es una belleza. Esa es la mamá de todas. Esas son la mamá de todas. Pero entonces la intelectualidad del fútbol, en medio de su egolatría, empezó a decir que el Mundial había sido pésimo. Entonces yo trato de poner esto en la cabeza en agua fría y digo, bueno, en el Mundial se llegó tras un sorteo en el que dijeron Colombia tiene que ganar el grupo. Se juega con Japón, juega con Polonia y juega contra Senegal. Tiene que pasar el grupo de primera. Y Colombia pasó el grupo. ¿Pasó? Y de primero. Y ojo, sin tener a su mejor jugador. Porque la lesión de James Rodríguez, que en realidad fueron 2 lesiones distintas, una en la pierna izquierda y otra en la pierna derecha, pues hizo que el equipo se mermara. A ver, pongámonos a jugar sin el mejor que tenemos. Después de que se hizo el sorteo, en el mismo momento que se hizo el sorteo, dijo, bueno, y si pasamos de primero o de segundo, nos toca contra Inglaterra o contra Bélgica. Y todos dijimos, bueno, será hasta ahí. Hasta el más intelectual de los intelectuales. Pero entonces, como nosotros, entre la intelectualidad del fútbol y la intelectualidad del periodismo, nos inventamos mitos, entonces empezamos a decirnos que había una mano peluda, que es que estaba llevando jugadores allá de manera tramposa para venderlos y tal. Y que uno de esos jugadores que habían llevado de manera tramposa la mano peluda, que era Pascual Lescano, que era el representante de José Peckerman, que terminó cumpliendo funciones de gerente deportivo en la Selección Colombia, fue un tal Quinterito, que fue escogido como el mejor jugador de la Selección Colombia en ese Mundial y que hoy está en la terna de posibles candidatos al mejor jugador de América por lo que hizo en el River Plate, en la Copa Libertadores. Entonces la intelectualidad del fútbol empezó y volvió y picó a Peckerman y la directiva de la Federación Colombiana de Fútbol, que por primera vez ahora sí Ramón Jesurún va a ser presidente en periodo fijo elegido él. Porque acuérdense que él llegó a reemplazar a Luis Bedoya, que se fue por el escándalo del FIFA Gay, que anda por allá en Estados Unidos. Entonces él quería marcar su propio territorio
sacó a Peckerman porque estaba por fuera, un poco pedaleado por Álvaro González Alzate, el presidente de la eFútbol, que fue quien lo religió, puso los votos para reelegirlo, porque también hay política en el fútbol. Y estaban tratando de poner un técnico entre colombiano y extranjero, y ahí vamos, se espera que a final de enero, ya que vamos a entrar en los temas que vienen, en los temas de las proyecciones, haya técnico de la Selección Colombia. El primer candidato hoy es un portugués que se llama Carlos Queiroz, aunque se mencionó otro gran nombre como fue el de Luis Felipe Scolari, el brasilero. Pero con Queiroz ya se han reunido 3 veces públicas que conocemos, no sabemos de otras reuniones. Y aparentemente ese está como primer candidato para asumir la dirección técnica de la Selección Colombia para el nuevo, comillas, proceso, como le gusta decir a los intelectuales del fútbol, con miras a la clasificación al Mundial de Qatar 2022 y la Copa América que se viene ya a mitad de año, el próximo en Chile, en junio. Ok, entonces estamos pendientes de Copa América y estamos pendientes, por supuesto, de la elección del... Y 2 cosas más. En febrero el Eider expone su título mundial, ese semipesado grandote que hablamos, vuelve a pelear contra el ruso Kovalev. Y hay mundial de atletismo. Ahora el mundial de atletismo, ¿a quién tenemos? A una saltadora del planeta. Eso es más o menos aquí charlando y un poco en extenso de lo que pasó este año en el mundo deportivo y lo que viene inmediatamente en la temporada 2019 en, como diría Jaime Ortiz Alvear, el mundo del músculo en Colombia. Eso es buenísimo, Gabriel, y ahí estaremos muy pendientes de lo que viene este año. Escucha Contraataque, con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo más leído en eltiempo.com. Y en lo más leído, que es una sección regular de nuestro podcast al cierre, pero en esta edición hay que hablar de lo más leído, compartido, visto a través de diferentes espacios y redes sociales de eltiempo.com. Nos acompaña nuestro editor de audiencias, Andrés Garibello, para darnos un panorama de qué es eso más leído, que usualmente no coincide con los temas claves de discusión nacional, ¿sí o no? Sí, es común eso, es decir, nosotros cómo medimos lo más leído. Lo más leído, nosotros tenemos varias herramientas, entre ellas tenemos unas herramientas de Adobe, ¿cierto? Tenemos una herramienta que se llama Chartbeat, que la tienen muchos medios en el mundo, que nos indica qué es lo que se está más leyendo, qué es lo que tiene más engagement o alcance en las audiencias. Y bueno, tenemos unos listados, pues sí, generalmente no coinciden con estos grandes temas nacionales generalmente, sino pues son temas mucho más virales, para decirlo así, de alguna manera. Sin embargo, digamos, por ejemplo, para llegar acá, pues a este programa con Carlos, pues hicimos con un barrido de qué es lo más leído en el tiempo. Pues tenemos, por ejemplo, sacamos un test a mitad de año, en el primer semestre, que le ayudó a la gente como a decir si el candidato presidencial era o correspondía con lo que usted pensaba sobre diferentes temas. Según entonces, líneas temáticas, ¿verdad? Exactamente, se hicieron unas líneas temáticas, se hizo todo un desarrollo entonces lo lanzamos el test y la gente empezó a votar y a decidir un poco qué temáticas de los mismos candidatos coincidían con lo que... ¿Eso está bien o no? Sí, no, eso está bien. Eso se volvió, pues, ese proyecto se volvió viral para el tiempo y fue lo más consumido. O sea, habla de un votante que se preocupa por investigar y por identificar y no simplemente seguir la corriente del ruido de las campañas. Exactamente, pues un poco en este caso le planteamos las temáticas, un poco las posiciones que han tomado los candidatos al respecto, y al final del todo le decíamos, si usted está de acuerdo con eso, usted, tal candidato, tiene más afinidad a tal u otro candidato. También las elecciones en el segundo y tercer puesto. En el tercer puesto está en tema de elecciones, están los resultados de las elecciones. Uh-huh. Creo que eso, los diferentes despliegues que utilizó el tiempo, tanto en móvil como en escritorio, de los resultados de las elecciones. También podemos ver, hay un video inédito del atentado de las Torres Gemelas, también tuvo bastante
auge entre la audiencia del tiempo. Y tenemos otros temas como, por ejemplo, pues hay unos temas tristes, por ejemplo, las últimas horas de María Andrea Cabrera, la chica de la Universidad de La Sabana que falleció desafortunadamente en hechos confusos todavía. También tenemos, hay un tema de un negocio de Falcao en el megalote. El megalote de Falcao también tuvo bastante auge. Y un llamado de paro armado nacional en febrero del año pasado. Esos fueron como los temas más relevantes para los usuarios, especialmente en móviles. Y también hay mediciones que giran en torno, por ejemplo, a los videos, a las interacciones en redes, ¿no? Sí, yo creo que hoy, pues, para comentarles nosotros, como usted lo sabe muy bien, Carlos, cuando estudiábamos periodismo no teníamos al alcance tantas herramientas para medir nuestra audiencia, no teníamos redes sociales. Y yo creo que tanto Carlos como yo hemos sido periodistas que nos hemos acostumbrado como adaptado a estas nuevas tecnologías y todo esto. Entender esos comportamientos de lectores que a veces sorprenden y a veces suenan raros, sí. Sí, a veces nos ponen en aprietos porque pensamos que pensábamos algunas cosas sobre ciertos contenidos, al final no. Total, lo que usted dice es cierto. Nosotros tenemos, digamos, en nuestra actividad en Facebook del tiempo, por ejemplo, con más interacciones fue el homenaje a la Selección Colombia cuando salió del Mundial. Ese fue el post en Facebook con más interacciones del año. ¿Qué pasó ahí? No, pues definitivamente fue un tema emocional. Apenas acabó nuestra participación en el Mundial, lo sacamos a pocos minutos de haber dado ese pitazo final contra Inglaterra, lo sacamos. Y fue un tema de apoyo, fue un apoyo, fue un tema de gracias, de agradecimiento que hacíamos a la selección, y eso se volvió viral. También tenemos, por ejemplo, la transmisión en vivo del debate presidencial que ocurrió en estas instalaciones del tiempo. También tuvo bastantes comentarios, bastantes interacciones. Nosotros en ese momento por primera vez hicimos un multicámara, me acuerdo, que la gente podía ver todo lo que pasaba detrás de bambalinas por internet en nuestros portales. Podía ver qué estaba pasando en la gente que acompañaba a cierto candidato. Lo podía ver en vivo, en directo. Eso fue una de las cosas importantes que hicimos este año. También el tercero fue la elección de Caterina Ibargüen como la atleta del año. También ese post que hicimos fue muy compartido. Todos cargados de emotividad. Sí, claro, también es un tema emotivo. Patriotismo. También tenemos el anuncio de la salida de Pekerman de la selección, ese momento. Ese también es un agradecimiento al argentino. También de quinto lugar fue muere el físico Stephen Hawking, también fue bastante comentado y bastante compartido. Y un tema simpático, que es el sexto, fue que un juez ordena proteger la vida de las abejas acá en Colombia. Entonces eso también tuvo bastante interacción entre las audiencias. Y viendo videos en nuestro espacio de almacenamiento de videos, veo que todo gira entre la Madame, entre los sicarios planeando atentado contra el zar Esmeraldero, pero en medio de todo un documental que hicimos, ¿no? Que Venezuela la fuga. Acá que cuando uno ve los 10 videos más exitosos del canal El Tiempo en YouTube, pues se da cuenta que es gratificante que algunos documentales que hicimos en El Tiempo, que les gastamos tanto amor y tanto dedicación que le gastó, en este caso, la unidad de datos con Gina Morelo, pues fueron uno de los más vistos. Por ejemplo, está en cuarto lugar el documental completo Venezuela la fuga, que fue muy premiado este año. Tuvo varios premios, tanto nacionales como regionales, porque muestra esa crudeza de una mujer que deja a su familia en Venezuela y la acompañamos hasta llegar a Colombia. Toda la crudeza, este fenómeno de migración, que fue uno de los personajes del año del Tiempo también, para decirlo así. Sí. De esa misma saga, para decirlo así, está también hay otro tema de Venezuela, que es el testimonio de una Miss Venezuela que se dedica a repartir comida a
El relato de una Miss. Sí, el relato de una Miss, que es una Miss venezolana, una reina venezolana que se dedica a repartirle comida a la gente con problemas, pues con temas de dificultades en Caracas. Y es también un trabajo en la unidad de datos. Y creo que es demoledor el testimonio de esta muchacha que pasó de las lentejuelas a la dureza a las calles. Pues ahí están, esos son los videos más vistos, los publicaciones en Facebook más vistas, están ahí disponibles. Me imagino que hay un listado de videos en nuestro canal del Tiempo con lo más visto. Sí, en ¿no? el canal del Tiempo hay un listado, ahí están las listas de reproducción donde la gente puede ver. Es facilísimo, también invito a suscribirse a ese canal, ya estamos sobre los 100,000 suscriptores. También a que se inscriban en nuestra página de Facebook, Twitter, en Instagram, que yo creo que es la mejor información para uno verse informado o sentirse informado o informarse de todo lo que pasa en Colombia y el mundo. Pues ahí están las cuentas. Es como un noticiero disponible a cualquier hora del día, ¿no? A cualquier hora del día se suscriben y ahí tienen información todo el día. Excelente. Andrés Garibello, el editor de audiencias del Tiempo.com. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Lo que viene para su información. Y en cuanto a cultura, con un año bastante agitado que tuvo, como por ejemplo conciertos como el de Roger Waters, entre otros, esto es lo que viene en el 2019. Nos cuenta Andrés Hoyos de la sección Cultura acerca de conciertos, series de televisión. ¿A qué tenemos que, agendarnos para el 2019? Primero que todo, hola, ¿cómo está? Le cuento que el 22 de enero hay que agendarse porque viene la banda Primus, una banda que uno podría denominar como indescifrable porque mezcla rock, mezcla funk, mezcla un poco de jazz, ¿no? y es una de esas agrupaciones que tienen un circuito muy fiel de seguidores y que pues están esperando el primer concierto de esta agrupación en el país. ¿Qué otros conciertos hay? Lenny Kravitz, que va a ser en marzo. Kravitz, primera vez en Colombia. Primera vez en Colombia, y es un concierto que también coincide un poco con lo de Primus, en el sentido en que desde la época de los 90 mucha gente estaba esperando pues la presentación de este artista que mezcla muy bien también el rock como con el funk y como con ese feeling un poco suave y cheverongo pues que ¿cuál es la fecha de Lenny Kravitz? Lenny Kravitz está para el marzo 22, y hay otra banda indie escocesa que también cambió en estos días de escenario porque parece que se le llenó. Iban a tocar en Armando y ahora van a estar en el Royal Center. Se trata de Snow Patrol, que es una agrupación. Se les llenó y les tocó cambiar el lugar a uno más grande, y pues yo pensaba que iba a ser un concierto un poco chiquito, un poco muy íntimo, y no, parece que va a tener un gran movimiento, y es interesante porque es el único show acústico de la pequeña gira que van a hacer por Latinoamérica. ¿Qué otros conciertos? Bueno, viene el Stereo Picnic del 5 al 7 de abril con Arctic Monkeys, Prodigy, 21 Pilots, digamos ya una mixtura Kendrick Lamar, que pues es como el papá de los pollitos en el rap ahora, el artista que digamos causa más respeto dentro de todo este circuito. Pues del 5 al 7 de abril un Stereo Picnic interesante porque además se cumplen los 10 años de esta fiesta de la música, y va a ser bueno. Y dentro de los otros grandotes que ya cierran unos 4 meses ya bastante agitados en conciertos, ¿cuál es? Yo creo que hay uno que se rompe un poco, digamos, en el tema del rock, pero que es muy interesante porque tiene un público muy amplio, porque recientemente se hizo una serie alrededor de este personaje, pues Luis Miguel, el 16 de marzo. Ese va a ser un concierto grande. Hay uno que no es tan grande, pero que también es interesante, es el de Slash, el 5 de mayo. Grande. Y yo creo que ahí están como la primera etapa de lo que son los conciertos. En 5 meses lo que se viene en conciertos, y sin saber lo que sería el segundo semestre. Bueno, pero el otro hecho es Game of Thrones, ¿no? Game of Thrones en abril. La gente está esperando. Posiblemente mañana salga un pequeño adelanto. Este viernes sale. Este viernes. Esperemos que no sea una inocentada, pero ya están diciendo por ahí que va a haber algo. Hay que tener cuidado porque va a ser 28 de diciembre.
Y entonces hay que tener cuidado, no sea una inocentada, pero pues están hablando de que va a haber un adelanto de esta serie que llega en abril con su última temporada y que tal vez es la producción televisiva que más... Debe ser en serio, porque en Estados Unidos lo que hacen es el April's Fool, que es el 1 de abril, aquí es el 28 de diciembre, que es muy colombiano. Ojalá que sea... Ojalá que no sea un hacker cierto. colombiano. Entonces eso es en abril. Sí, y también hay que decir que en enero llega la tercera temporada de True Detective, que sería la segunda, porque muchos quieren olvidar lo que fue el segundo ciclo de una serie que se convirtió en una propuesta muy, muy importante y muy interesante de HBO, y que llega esta vez con un nuevo aire y pues me imagino que a recogerlo mejor. Y también hay que decir que Stranger Things viene con la tercera temporada, creo que es en enero, sí, también va a estar, entonces hay que estar preparados porque también es una serie que dentro de la plataforma pues tiene una camada de fans, de fanáticos muy Eso fuertes. es lo que viene entonces en la cultura y el entretenimiento para el año 2019, apenas lo que sabemos de los primeros 5 meses que seguramente después se van a poner mucho más agitados. Andrés Hoyos, de Cultura, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y es así como llegamos al último episodio del podcast, al cierre de este año 2018. Como saben, un podcast dedicado a discutir las noticias en la redacción de El Tiempo. Nos volvemos a ver en el 2019. Les deseamos un feliz año y que continúen conectados con nuestros podcasts aquí en El Tiempo. Muchas gracias. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.